Cuando empezamos a tradear, una de las primeras cosas que nos dicen es que no debemos tradear noticias. Y nosotros, como gente responsable y que queremos aprender haciendo las cosas bien, decidimos hacer caso a eso. Así que nos vamos a Forex Factory o a la web que utilicemos y miramos las noticias. Y vemos ahí que hay algunas que tienen una carpeta roja y decimos, vale, pues estas serán las importantes. Y nos vamos directamente a los gráficos y al día siguiente que hay noticias, aunque vemos pasar nuestro setup, decidimos dejarlo pasar porque se supone que no debemos operar noticias. Pero finalmente ese setup que hemos dejado pasar se va directo a Take Profit y las noticias no han hecho absolutamente nada. Así que al día siguiente volvemos frustrados y decimos, esta vez si hay setup sí que lo voy a operar porque estas noticias no hacen nada. Y efectivamente hay setup, lo operamos, pero esta vez las noticias sí que hacen algo, inyectan mucha volatilidad y va directo a nuestro stop loss y además nos comemos un slippage de la hostia. Entonces nosotros pues decimos, no entiendo esto de las noticias porque algunas mueven mucho el precio y otras no hacen absolutamente nada. Y aquí es donde vengo yo a hacer la guía que me hubiese gustado que existiese cuando empecé a tradear. Porque efectivamente no todas las red folders son iguales y no todas inyectan la misma volatilidad o tienen la misma importancia. Así que hoy os vengo a contar cuáles son las noticias más importantes, cómo podemos saber cómo actuar en estas ocasiones. Vamos a hablar de las tres más importantes, que son el CPI, la FOMC y la NFP. Y además, de regalo, os voy a dar un PDF donde tengo un ranking de la volatilidad que inyectan las noticias, más o menos, y la importancia que estas tienen, y el comportamiento de eso, de las tres principales, con todo explicado y con muchos ejemplos para que entendáis las características de estas noticias y que cómo debemos actuar en caso de que tengamos estas durante la semana. Así que si queréis este PDF, dejadme un comentario y os envío un mensaje directo y os enviaré el PDF. Y ahora sí, vamos directos a estudiar todo esto. Entonces, nos vamos a la pantalla y aquí tengo un ranking más o menos de la volatilidad que pueden traer las principales noticias. Estas tres de aquí, las tres primeras, son las tres noticias de las que vamos a hablar en mucha profundidad porque son las tres noticias más importantes del mes. La FOMC, el CPI y la NFP. Son tres noticias que son de muy alto impacto y que van a tener mucha volatilidad y además van a condicionar la semana de trading porque van a hacer que el precio se mueva de una forma distinta. Entonces, esas tres noticias las tenéis que evitar al 100%. Y luego este sería un pequeño ranking más o menos de volatilidad, en donde a partir del PCE, todas estas noticias pueden llegar a ser operables, pero con mucho cuidado, ¿vale? No recomiendo nunca operar ninguna de estas noticias por debajo de un gráfico de 5 minutos, porque sí que traen mucha volatilidad, pero a lo mejor un desempleo o unos retail sales podéis operarlo en un gráfico de M15, el PCE lo podéis operar en un gráfico de M15H1. Ese tipo de noticias las podéis aplicar o las podéis operar en un gráfico de eso, un poquito más temporalidad. Estas de aquí, estas tres, os recomiendo no operarlas en ningún gráfico si estáis empezando. Si lleváis ya mucho tiempo ya tendréis vuestro plan para este tipo de noticias, pero esto es una guía para los que estáis empezando y no sabéis nada de noticias y no sabéis qué noticias son operables, cuáles no, cuáles te van a reventar la cuenta. Entonces, eso. Y luego aquí tenemos dos que son variables. También está Trump hablando por ahí, no lo pongo como noticia porque abre la boca cuando le da la gana, entonces no es algo que no podemos evitar. Y tenemos que hable Powell o algún miembro de la FOMC, que es algo variable porque a veces Powell dice algo y el mercado no se mueve, a veces dice algo y se mueve una barbaridad. Antes de que llegase Trump se movía mucho más, desde que llegó Trump el mercado está más atento a lo que dice este último que a lo que dice Powell, pero sí que a veces el precio tiende a consolidar previo a Powell y luego ya da un movimiento agresivo, entonces hay que tener cuidado. Y el Jackson Hole Symposium, que simplemente ocurre una vez al año, la última semana de agosto o última semana de agosto, y es un evento muy volátil. Esa semana el precio tiende a consolidar y el viernes tenemos una inyección de volatilidad muy fuerte con el speech de Powell, o el próximo año ya con el nuevo presidente de la Reserva Federal, pero es una volatilidad muy alta, solo ocurre una vez al año,
pero es bueno evitarlo. Entonces, ahora simplemente vamos a ir a ver los 3 principales eventos económicos y cómo podemos entender lo que causan en el gráfico y cómo se pueden operar y cómo suelen salir y todo este tipo de cosas. El primer evento de los 3 que vamos a ver va a ser la FOMC y me he preparado un PDF para explicaros un poco todos los tipos de eventos que hay y un poco las cosas claves que tenemos que tener. Lo primero, que es una cosa que veo muchísimo por redes y de gente que lleva muchos años en el sector, que lleva mucho tiempo operando, y ahí me da un bastante de rabia que la gente siga sin diferenciar esto. Sobre todo eso, la gente que tiene mucha experiencia. Si estás empezando es normal que no lo sepas, pero si tienes experiencia, que no sepas esto, pues me parece un poco bastante extraño, la verdad. Pero bueno, la FOMC no todos los meses la tenemos. Tenemos una FOMC aproximadamente cada 6-8 semanas. Un mes tenemos FOMC, el statement, que sería esto de aquí. Y otro mes tenemos las minutas, que es simplemente como un documento que dice que se habló durante la FOMC del mes pasado y cuenta un poco esas conclusiones. Pero no tenemos nada que sea como el dato, ¿vale? Entonces, esta FOMC, la FOMC de Meeting Minutes, son las minutas, no es importante, no suelen mover al mercado. La FOMC relevante sería esta de aquí, donde se publica la decisión de tipo de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y luego también se presenta, pues se hace una rueda de prensa en la que sale el presidente de la Fed, en este caso Jerome Powell. Entonces, tenemos a las 2 horas Nueva York el dato, la decisión de tipos, y luego media hora más tarde tenemos esa noticia o esa rueda de prensa de Powell. Entonces, lo que suele hacer el precio es, en la primera noticia da un movimiento, y en la segunda noticia, cuando está hablando Powell, revierte ese movimiento, ¿vale? Suele ser una noticia de 2 fases, una primera de manipulación y una segunda de expansión en la dirección real. Esta noticia suele ser los miércoles y es muy común que tengamos los 2 primeros días de la semana con una expansión agresiva, lunes y martes, para el miércoles consolidar a la espera de este dato. Entonces, lo recomendable es centrar vuestro foco en los primeros días, y si veis que los primeros días no tienes ese movimiento agresivo desde el principio de la semana, pues anticipar una consolidación, porque es lo que puede pasar. Entonces, dejar pasar la noticia y luego ya operar después de ella, después del speech de Powell, porque eso, la primera parte de la noticia suele ser una manipulación. Vale, vamos a empezar con un primer ejemplo de la FOMC, que, como os he comentado, tiene 2 stages. Tiene un primer stage, que es la noticia del dato en sí, es decir, la decisión de tipo de interés, y luego media hora después tenemos la rueda de prensa de la Reserva Federal, que es al hablar el presidente de la Fed, en este caso Powell, hasta que Trump se lo cargue, pero bueno, de momento sigue siendo Powell. Entonces vamos a ver el ejemplo de la última FOMC que hubo, que fue en el mes de septiembre, y teníamos el gráfico semanal así, estábamos alcistas y el target sería estos highs de aquí y estos equal highs que tenemos en el gráfico semanal. Entonces nos vamos a bajar al gráfico horario y vamos a ver lo que tenemos los días antes durante la semana. Y lo que vemos es que el precio simplemente abre y empieza a expandir con mucha fuerza durante el lunes. Lo mismo durante el martes, tenemos fuertes expansiones, y luego ya cuando llega el miércoles, fijaos como el precio lo que hace es consolidar el movimiento que ha dado. Entonces, esta rayita que marco aquí sería la FOMC. Entonces vamos a ir justo una vela antes, a ver que no me pase, bien, y vamos a bajarnos al gráfico de 5 minutos para ver lo que hace. Lo que os digo, tenemos los 2 movimientos. Fijaos que hemos tenido consolidación, tenemos aquí marcado el dato y aquí la rueda de prensa. Entonces vamos a esperar a ver lo que hace el precio, y el precio lo que hace es abrir. Fijaos con cuánta fuerza abre, 40 pips en absolutamente nada, y sigue subiendo, se termina llevando esta liquidez, es decir, en 10 minutos ha dado un movimiento de prácticamente 65 pips, y este sería el movimiento principal. Entonces, hemos estado acumulando, hemos sacado liquidez en mayor temporalidad. Entonces, ¿qué podemos esperar que haga el movimiento de las 8:30? De las 2:30, perdón, que como normalmente son a las 8:30, me he confundido.
movimiento de las 2,5. Por lo que podemos esperar es que revierte este movimiento. Y fijaos como el precio se ha movido en cosa de una hora, 65 pips al alza y luego se ha movido otros 100 pips a la baja. Es decir, se ha movido un total de 160 pips. Una noticia muy volátil. Entonces, lo que os he comentado, normalmente vamos a tener movimientos empezando directamente desde el lunes o podemos esperar movimientos empezando desde el lunes y el día de la noticia lo mejor es cerrar gráficos hasta la noticia en sí porque tendremos una consolidación y luego en la noticia buscar pues este tipo de reversa. No se va a dar siempre, evidentemente, en las noticias si pasase siempre lo mismo sería muy fácil hacer dinero, pero normalmente las 8,5 va a revertir el movimiento de las 8. Aún así, no os recomiendo operar antes, a no ser que tengáis stops muy grandes, porque os puede liquidar la cuenta con la volatilidad. Vamos con un segundo ejemplo de la FOMC. Y fijaos como en el gráfico diario tenemos al precio que está cayendo con mucha fuerza. Lunes y martes cae con fuerza. Cierra por debajo de este low, pero respeta este fair value gap y estamos en zona discount, aunque a la vez tenemos mucha liquidez por toda esta zona. Entonces, no tenemos un bias claro, así que no tenemos una idea de lo que puede hacer la FOMC. Ahora nos vamos al gráfico horario. Como veis, el lunes abre y tiene un movimiento directamente muy expansivo de prácticamente 200 pips. Entonces, eso, el lunes de la semana FOMC da un movimiento muy agresivo. El martes consolida un poco ese movimiento, que parece que no se ha movido mucho, pero aún así son otros 80 pips. Entonces, eso, y ya luego el miércoles tenemos consolidación hasta que a las 8,5 hay noticias, algún tipo de noticias. Creo que esto era el ADP porque era semana NFP. Entonces, eso. Y luego ya la FOMC, pues, viendo todo el movimiento que tenemos, podemos esperar que siga cayendo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues podemos esperar que la primera parte de la noticia, es decir, cuando sale la decisión de tipos a las 2 de la tarde hora de Nueva York, tengamos una manipulación y luego ya con la charla de Powell tengamos pues esa expansión en la dirección que busquemos. Así que lo que pasa en la primera noticia es efectivamente eso. Ve que tenemos esta manipulación. Voy a bajar al gráfico de M5 que va a ser mejor. Tenemos ese movimiento al alza y con la segunda noticia tenemos otra nueva toma de esto de aquí y ya tenemos esa fuerte caída. Es decir, la primera noticia es alcista y luego el speech revierte eso y da una caída muy fuerte. Fijaos, desde la manipulación hasta estos lows son casi otros 100 pips que seguramente terminen llegando. Aquí están. Entonces, eso, como veis, tenemos un movimiento con mucha fuerza a la baja después de manipular el movimiento inicial. Así que, lo de siempre, primer movimiento es una manipulación normalmente y la segunda ya da la dirección real del precio. Y fijaos cómo teníamos al euro, tendencia claramente alcista. Y aquí llegamos y tenemos pues una toma de liquidez de este antiguo máximo y el precio empieza a caer, invierte este pequeño FVG de aquí, lo respeta y además aquí había creado un order block que estaba mal marcado. Crea un order block, entonces luego caemos aquí, crea un nuevo order block que se ha formado tras tocar un order block, entonces es un propulsion. Si no entendéis algo de esto de order blocks o propulsions, tenéis un vídeo completo en mi canal explicando todos los tipos de order blocks que existen, que supongo que estará apareciendo por pantalla ahora. Y entonces tenemos un order flow claramente bajista porque estamos respetando PDR bajistas y tenemos estos equal lows aquí debajo. Entonces, nuestro objetivo va a ser intentar buscar ventas, ¿vale? Entonces, vamos a irnos antes de la FOMC. Al final, os recuerdo que no estoy explicando esto para que tengáis un trade en cada noticia, pero sí para que veáis un poco el contexto que hay detrás y que podemos esperar. Vale, y fijaos que durante esta semana lo que tuvimos fue consolidación, lunes y martes, es otra posibilidad, que si no hay un bias muy claro, lunes y martes y miércoles también consoliden hasta que haya la noticia, ¿vale? Entonces tenemos una consolidación y la FOMC sale aquí y vamos a bajarnos a M5 para ver el comportamiento que tiene, ¿vale? Fijaos, consolidación, la noticia saldrá en la siguiente vela de M5 y el speech de Powell, es decir, la rueda de prensa de la Fed, será a las 2:30. Entonces,
el comportamiento inicial de la noticia es al alza. Fijaos que saca esta liquidez de aquí. Y luego, con las 2,5, venimos, manipulamos este high, fijaos, y a partir de ahí revertimos totalmente el movimiento y empezamos a caer. ¿Vale? Entonces, fijaos que teníamos un bias bajista en la alta temporalidad y el movimiento de las dos es un movimiento alcista. Entonces podemos buscar en el movimiento de las 2,5 algún tipo de reversal y podríais haber entrado a lo mejor aquí mismo, en variación por encima de esto, y ya buscar toda la liquidez de por debajo. Aquí no serían 2 Rs, pero bueno, el precio sigue cayendo al día siguiente, entonces no hay ningún tipo de problema. Pero lo que os digo, simplemente primer movimiento es una manipulación, segundo movimiento es un reversal. Puede ser que tome de nuevo high del primer movimiento, pero siempre fijaos eso, vuestro order flow en alta temporalidad, vuestro bias, y ya en base a eso podéis buscar este tipo de patrones que se repite mucho. Antes de seguir, recordarte que si te está gustando, puedes suscribirte para no perderte ninguno de los 2 vídeos que subo cada semana, y además, si me apoyas con un like, lo agradecería muchísimo. ¡Vamos allá! La segunda noticia que vamos a tratar es el CPI, es decir, el dato de inflación más importante de los Estados Unidos. No el favorito de la Fed, el favorito de la Fed es el PCE, pero este dato de inflación es el más importante. Y se publica junto el Core CPI como el CPI, que son ambos pues el dato de inflación de los bienes y servicios comprados por consumidores el mes pasado. El Core excluye la energía y la comida, y el CPI normal pues es el dato de inflación de toda la vida. Y tenemos el month to month, que es simplemente la variación que ha habido respecto al mes anterior, y el year to year, que sería simplemente comparar el mes. Por ejemplo, si es el dato de inflación de septiembre, pues comparar septiembre del 25 con septiembre del 24. Siempre es una comparación, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que es este dato de aquí, que no es lo relevante para entenderlo, pero bueno. Lo importante de esta noticia es que suele ser los miércoles, aunque también hay ocasiones que es martes y jueves, pero bueno, lo más normal suele ser los miércoles, acompañado del PPI, que sería inflación al productor. Y el precio se suele mover bastante errático hasta la noticia, es decir, suele consolidar lunes, martes, hasta que se publica este dato. Y el propio día de la noticia, evidentemente, es un skip de manual porque el precio consolida el 99% de las veces, ¿vale? Hasta que no haya el CPI, no se opera el día de CPI. Y los días previos es bueno ir con cautela, porque suele consolidar. Es muy normal que este dato sea simplemente una expansión directa, ¿vale? No da ningún tipo de manipulación, no suele ser de 2 fases, simplemente suele ser una expansión directa al DOL. DOL, a la dirección que sea, o lo que sea. No suele ser un movimiento de una sola fase. Sale la noticia y expande directo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a los gráficos y vamos a ver ejemplos. Ahora vamos con ejemplos del CPI. Y vamos a ver este ejemplo. Voy a quitar esta velada de aquí, que es justo el del CPI. Está haciendo spoiler, pero bueno, no es lo importante. Fijaos que tenemos el daily chart, el precio viene, toca un fair value gap, expande, forma un pequeño fair value gap nuevo y lo manipula la vela del lunes. Entonces, como estamos alcistas, podemos esperar que tengamos algún tipo de continuación con el CPI. Entonces nos vamos a la baja temporalidad. Recordad que os he dicho que el CPI es un movimiento que suele ser unidireccional, que no da manipulaciones. Y los días previos pues podemos tener un tipo de consolidación, pero sí o sí el día del CPI solemos estar consolidando, ¿vale? Entonces tenemos esto de aquí, que es una consolidación, y el CPI es justo la vela siguiente. Entonces nos vamos a bajar a M15 a ver lo que hace. En M15 lo que hace es simplemente expandir directo. Aquí lo tenemos. Expande directo. Fijaos que no tenemos ningún tipo de manipulación a la baja, simplemente una expansión directa, ¿vale? Entonces, yo en este CPI, por ejemplo, sí que operé porque dije, vale, pues como sé que el CPI no suele revertir el movimiento, pues entré en este inversion level
era un fair value gap, que era alcista, lo invertimos, ahora será bajista y puse mis stop loss justo por debajo de la vela del CPI porque no debería volver a tomarlo. Y como veis el precio simplemente, pues desde aquí expandió directamente a por todos los highs. Creo que lo puse un poquito más arriba el TP, más arriba de esto, a las 2 Rs o así. Entonces, fijaos que el CPI ha sido un movimiento unidireccional y podemos aprovecharlo sabiendo esto después de la noticia. Antes es muy peligroso porque si te equivocas con la volatilidad que tiene, pues te puede ventilar la cuenta, claramente. Segundo ejemplo, CPI del mes de junio. Estoy cogiendo un poquito los ejemplos más interesantes. Si un CPI no se ha movido prácticamente o tenemos una noticia justo antes, no lo cojo porque no va a ser un CPI tan puro. Hay más matices que habría que incluir, entonces no me parece que sea lo óptimo para este vídeo. Pero fijaos que teníamos al euro que lleva todo el año alcista, tuvo un retroceso a zona discount y ahí empezó a subir, rechazando mínimos y respetando PDRs alcista. Esto es de block, lo toca. Entonces, este 11 de junio tenemos el CPI y vemos que estamos alcistas. Entonces nos vamos a bajar al gráfico horario a ver qué ha hecho el precio en los anteriores días y como podéis ver, hasta el miércoles tenemos una consolidación porque el precio está esperando este dato de inflación para ya moverse. Entonces, lo que os dije al principio, es muy probable que durante el CPI lo que tengamos sea días previos consolidando o manipulación en contra del movimiento. Y el CPI es ahora a las 8, así que vamos a bajarnos al gráfico de M15 y esta siguiente vela, la del CPI, ¿qué creemos que va a hacer? Pues dar un movimiento directo. Como he dicho, normalmente el CPI es un movimiento directo, no da dos fases, no tiene una segunda manipulación. El precio pues simplemente viene, toca este fair value gap que forma y sigue subiendo desde aquí y por la noche sigue subiendo y termina dando una expansión muy fuerte. ¿Veis? Entonces, lo que os digo, el CPI normalmente directamente vamos a abrir y vamos a expandir directamente, que aunque aquí sí que tenéis que ver que ya antes habíamos manipulado este low de aquí y la sesión de Londres había manipulado el low de Asia, entonces puede tener más sentido esperar directamente una manipulación, pero aún así lo más probable es que expanda directamente y no de ese movimiento de dos fases. Y la tercera noticia que vamos a ver es la NFP o nóminas no agrícolas. Simplemente es la tasa de desempleo de Estados Unidos y también el cambio en las personas empleadas que no se dediquen al sector agrario. Entonces, por eso, nóminas no agrícolas. Esto se suele publicar se publica siempre el primer viernes de cada mes, a no ser que sea festivo, que se movería al jueves de esa misma semana. Y 2 días antes tenemos el ADP-NFP, que es una estimación que se hace, creo que son encuestas que se hacen para publicar eso, una estimación del dato de desempleo. Pero normalmente eso, es el primer viernes de cada mes y el comportamiento de la semana de NFP es que el precio suele dar movimiento de lunes a miércoles. Es muy importante centrar nuestro foco en esa parte de la semana y el jueves y viernes suele consolidar hasta la noticia, generando liquidez el jueves y el viernes. Entonces, lo más recomendado es cerrar la semana el miércoles por la tarde y dejar pasar ese jueves y ese viernes a ver qué hace la noticia, a no ser que podáis operar un swing o algo de eso. Pero en bajas temporalidades lo más recomendable es no operar estos 2 días de final de semana. La NFP es la noticia más complicada de operar. Es la más complicada de operar porque hay veces que es de una fase y hay veces que es de dos. Una primera fase donde manipule y una segunda fase donde de la dirección real. Pero son 2 fases que a lo mejor no es una mecha y se da la vuelta, sino que a lo mejor es doy un movimiento y a las 10 de la mañana hora Nueva York pues revierto ese movimiento de cara al cierre diario y cierre semanal. Entonces, por eso es muy complicado de operar. Pero bueno, yo os digo, suele haber esos 2 tipos de comportamiento. No hay un comportamiento fijo, es muy dependiendo del contexto. Y como curiosidad, esta noticia muchas veces forma el high o el low del mes. Muchas veces, quiero decir un 40% de las veces, a lo mejor. No, os va a parecer poco ese dato, pero saber qué es el low o el high del mes un 40% de las veces es bastante relevante.
Esto lo decía ya ICT en sus mentorías en 2017, creo que era, o 2018, no sé en cuál de todas es, pero esto lo comentaba él. Y al final tenéis que pensar que es lógico, atendiendo al concepto de Open High Low Close u Open Low High Close que os comenté en su día, que es la apertura de la vela, creamos un low o un high y luego ya damos esa expansión. Pues si ponemos una noticia tan importante justo el primer viernes del mes, pues es muy probable que este simplemente esté creando la mecha por alguno de los dos extremos. Entonces, tenedlo en cuenta que si pilláis un movimiento aquí, pues puede ser que lo podáis arrastrar durante todo el mes. Y ahora vamos con ejemplos de la NFP. Vamos a empezar por la NFP del mes pasado, que fijaos que en el gráfico diario teníamos una consolidación, por lo que no tenemos una dirección muy clara. Y si nos bajamos al gráfico horario, para ver un poquito qué es lo que está haciendo el precio, podemos ver que tenemos una toma de liquidez por aquí y el precio empieza a expandir desde esta consolidación sin tomar nada. Y justo antes de la NFP, fijaos lo que tenemos, un Open Low High Close, manipulando el Open de Nueva York hasta este Fair Value Gap de aquí. Entonces tenemos una NFP que, como os he comentado antes, lo normal es que sea un movimiento de o dos fases o de una. Esta es la noticia más complicada de operar porque no tenemos ninguna certeza. Bien os he dicho que la FOMC suele ser siempre de dos fases, el CPI suele ser siempre de una. Si tenemos una manipulación previa, suele ser de una. Si no tenemos esa manipulación, suele ser de dos, ¿vale? Es un poquito más complicado. Tenéis un vídeo que os explico en general cómo funcionan todas las noticias. Hago uno específico de estas porque son más especiales, pero la NFP sí que es un poco más complicada. Y a veces suele ser de dos fases, pero una segunda fase un poco tardía. Es decir, los movimientos, a lo mejor la primera hora y la segunda lo termina revirtiendo. Entonces, tenemos la manipulación pre-NFP. Entonces, con la NFP, en este caso, lo más probable sería tener un movimiento directo, que es justo lo que tenemos. Esta vela aquí es de las 8, esta de las 8 y cuarto, y la de las 8 y media, aquí lo tenéis. Un movimiento totalmente expansivo directamente, que no he retrocedido, que no he revertido y no nada, simplemente expande y ya está, ¿vale? Entonces, esto sería un caso de la NFP del mes pasado. Vamos a ver otros. Vamos con otra NFP más, en este caso la del mes de agosto, y fijaos que el precio está teniendo un order flow alcista, pero de repente aquí empezamos a caer con mucha fuerza y no hemos tomado ninguna zona relevante, pero el precio sigue estando alcista en la alta temporalidad. Entonces estamos aquí un poco en tierra de nadie. Entonces, vamos a bajarnos al gráfico horario, sabiendo que no tenemos una dirección clara. Vamos a ver un poquito. Fijaos lo que os comenté al principio, que la NFP lo ideal es operar de lunes a miércoles. Fijaos todo el movimiento que tenemos estos 3 primeros días, de 160 pips. Y luego el jueves tenemos una consolidación, ¿vale? Esto es muy común en semanas NFP, tener los 3 primeros días que se mueven y jueves y viernes consolidar a la espera de esta noticia. Entonces, el viernes, ¿qué es lo que tenemos? Pues el viernes tenemos una consolidación también. Y fijaos que la NFP será la siguiente vela horaria, es decir, entre la tercera vela M15 que venga. ¿Y qué tenemos antes de la NFP? Pues tenemos una manipulación, por lo que, sabiendo que el precio tiene dos stages, y bueno, sobre todo aquí, manipulamos el previous day low, y como tiene dos stages, pero el primero lo hemos tenido antes de noticias, podemos esperar una NFP que manipule, o sea, que expanda directamente, que es justo lo que hace aquí. Fijaos como manipulación pre noticias, expansión directa, es decir, una NFP de un solo stage porque ya dio el movimiento. Y además, como curiosidad, la NFP muchas veces tiende a dejar el high o el low del mes. Bueno, muchas veces, a lo mejor un 40% de las veces más o menos, pero es algo relevante a tener en cuenta. Y este, por ejemplo, fue uno de esos casos en los que la NFP fue el low del mes. Open Low, High Close, y ya tenemos el low formado del mes y ya el resto del mes es expandir o hacer lo que sea. Pero como veis, esta NFP de lunes a miércoles movimiento, jueves, viernes consolidación, y con la noticia, como manipulamos antes, pues tenemos un movimiento directo. 2 de mayo, primer viernes de este mes, y tenemos NFP. Fijaos como el precio en diario ha dejado unos equal lows, pero al mismo tiempo ha formado por encima un fair value gap. Entonces tenemos dos opciones. Tenemos la opción de que
saque estos equals y se vaya a la liquidez interna, o que vaya a la liquidez interna y luego ya saque estos equals. Entonces tenemos un escenario neutro en este gráfico de aquí. Entonces vamos a bajarnos al gráfico horario y ver lo que hace. Fijaos cómo es una noticia. Es una semana donde no hemos tenido demasiado movimiento, porque aunque sí hemos tenido una caída, pero bueno, es una semana donde hemos tenido muchas mechas hacia arriba y hacia abajo, es decir, una semana más de consolidación. Jueves tenemos un pequeño movimiento a la baja, pero tampoco hace demasiado. Es una consolidación hasta que tenemos esta vela aquí, es decir, no tenemos nada importante. Y el viernes revertimos este movimiento, así que en general la semana entera es de consolidación. Y ahora ya la siguiente vela horaria será la de la NFP. Y vamos a bajar a M15 a ver lo que hace, porque esta sí que es un poco interesante, ¿vale? Lo que tenemos es que sale la noticia ahora a las 8:30. Aquí lo tenemos, mechazo a la baja, y entonces, viendo esta reacción, podemos esperar que sea de 2 stages esta noticia, que sería lo que tenemos por aquí, una mecha, y luego ya el precio revierte totalmente. Pero lo que os comentaba, muchas veces la NFP es un movimiento que tiene 2 stages, pero largos, por decirlo de alguna manera. Largos porque este primer movimiento de aquí es alcista después de haber manipulado esto, pero luego acaba revertiéndolo de cara al daily close, ¿vale? Es decir, yo en la NFP algo que nunca haría sería longuear directamente este fair value gap, por ejemplo, o en el cierre horario. Lo que os dije que en el CPI he hecho algunas veces, y en el FOMC también, operando al reversal, en la NFP nunca operaría directamente este fair value gap que se forma después de la noticia, porque muchas veces tenemos movimientos así, donde el precio de cara al cierre diario revierte todo el movimiento. Esto es a lo que me refiero con que muchas veces es de 2 fases, pero 2 fases como más lentas, ¿vale? Entonces vamos a por un último ejemplo para que entendáis esto y lo dejamos. Vamos con este último caso donde tenemos al precio respetando este pequeño gap de aquí, pero también está respetando este inversion level. Entonces tenemos el precio en una zona un poco neutra, no tenemos un bias claro. Entonces vamos a bajarnos a H1, vamos a ver qué ha hecho el precio durante la semana, y fijaos lo que os comentaba y os voy a comentar siempre: de lunes a miércoles tenemos una expansión muy fuerte, y luego el jueves pues no nota ningún tipo de dirección, es una consolidación, abre Asia, cae, Londres cae y luego Nueva York sube. Es decir, no tenemos una dirección clara, y esto es lo más común que podemos encontrar en este gráfico. Por eso este vídeo no es solo para que aprendáis a ver cómo se mueven las noticias, sino cómo se mueven los días previos, porque es súper importante entender eso, que el precio no solo se mueve en las noticias, sino que tiene un comportamiento antes, y por eso estas son las 3 noticias más importantes que existen. Entonces, estamos en la sesión de Asia, la sesión de Londres, y la siguiente vela ya será esta NFP, y nos bajamos a M15 como siempre a verlo. Y lo que tenemos con la noticia es un mechazo al alza, manipulando esto, ¿vale? Vamos a bajarnos a M5 para ver el orden de la mecha. Bueno, M5 tampoco se ve mucho, M3, ¿vale? Fijaos que es una vela bajista, entonces ha sido una mecha al alza, luego ha caído, y luego a partir de aquí ya el precio rellena un poco de la mecha, que recordad que, como os dije en el vídeo anterior, el de los order blocks, las mechas son simplemente BPRs, es un rejection block, es una zona que está balanceada, y desde ahí el precio cae, ¿vale? Entonces tenemos una noticia de 2 fases porque no hemos manipulado antes. Entonces con la noticia manipulamos y luego ya caemos, aunque sea lentamente, durante el resto del día, ¿vale? Entonces, si no tenemos una manipulación antes en el gráfico horario o algo de eso, no entréis al gráfico, porque seguramente os manipule antes de dar ese movimiento. Y hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, donde hemos hecho un repaso completo al comportamiento de todas las noticias principales, y hemos visto muchísimos ejemplos para que veáis que lo que os cuento pasa en realidad, y para que sepáis aplicar lo que os cuento en la guía en los gráficos. Así que ya sabéis, si queréis la guía que he preparado, dejadme un comentario y os lo envío. Y poquita cosa más. Si os ha servido de algo, si habéis aprendido algo nuevo, ya sabéis que podéis darle un like, podéis suscribiros para no perderos más contenido, y nos vemos la próxima semana.
Chao.